Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tome su asiento que ya casi nos vamos. No se preocupe, que no vamos temprano. Amén. Dios me la bendiga, mi gente. Dios le guarde. Como le decía mi hermana Rosalía, mi nombre es Moisés Montero. Soy su hermano en Cristo. Quiero compartir con ustedes brevemente acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Estamos celebrando el mes de la Biblia. Yo quiero hablar de la Biblia como un libro inspirado. Es decir, la Biblia como un libro inspirado. Nosotros, los cristianos, principalmente los cristianos evangélicos, somos muy de tener nuestras Biblias. Es decir, la tradición evangélica usa de que el cristiano traiga su Biblia a la iglesia, que en la medida en que se va exponiendo la palabra, el que está ahí en lugar de oyente, busque, valide que lo que se está diciendo es real, que yo no me estoy inventando un cuento. Y dentro de todo ese argot evangélico, la Biblia tiene un lugar central. Dígalo conmigo, central. El centro del culto evangélico es la exposición de la Biblia. Ustedes se fijan, no sé, quizás muchos de ustedes no tienen mucha experiencia de haber ido alguna vez a alguna misa. Pero cuando usted va a la misa, en la misa, el centro del culto de la misa no es la exposición de la palabra de Dios. Es el proceso de la Eucaristía en la que el sacerdote levanta el pan, levanta el vino y se lo da a los congregantes. ¿Por qué? Porque para la iglesia de Roma lo esencial es que usted se coma el pan, porque ellos no le dan el vino al pueblo. Entonces, a diferencia de la iglesia de Roma, la iglesia protestante ha fundamentado su estructura con el grito de sola escritura. Es decir, la escritura es el centro del culto. Nosotros adoramos, cantamos, los niños participan de nuestra liturgia, pero al final de cuentas la palabra de Dios expuesta es el centro de nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa y es la única capaz de darle vida a lo que está muerto. Amén. Entonces, en esta noche vamos a compartir acerca de eso, de la Biblia como un libro inspirado. La palabra inspiración, inmediatamente uno la dice, comunica la idea de un músico que se inspira a hacer su trabajo musical de manera especial, o de un artista que se inspira a crear una obra de arte para exponerla en una galería, o de un poeta que se inspira para escribir una poesía. Pero la inspiración de la que yo le voy a hablar esta noche no es la inspiración de Beethoven cuando se inspiró para hacer sus creaciones musicales. No es la inspiración de Shakespeare cuando se inspiró a escribir Romeo y Julieta. No es la inspiración de un poeta como ellos se inspiran a escribir sus poesías. Es otro tipo de inspiración. Y las escrituras, en la cita que acabamos de leer, comienza diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es importante. No es solamente el Nuevo Testamento que es inspirado por Dios. No solamente son los libros que a usted le gustan que son inspirados por Dios. No solamente son los versículos que a usted le gustan que son inspirados por Dios, sino toda la escritura. Yo tengo que tener pendiente eso, porque a mí no me puede manejar la vida uno o dos versículos, uno o dos libros. Yo tengo que ser nutrido por toda la escritura. En el Salmo 119, la Biblia dice que la suma de su palabra es verdad. Cuando yo toco una parte de las escrituras y desecho la otra, yo no tengo la verdad.
Yo tengo un pedacito de la verdad. Entonces, Pablo aquí escribiendo, lo primero que dice es que toda la Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la genealogía, esos pedazos de la Biblia que a uno no le gustan porque son aburridos, esos pedazos de la Biblia que parece que usted se pregunta, ¿y para qué la pusieron ahí? Me ponen que fulano, hijo de fulano, hijo de sultano, hijo de mengano. Pablo está diciendo en esta noche que eso es inspirado por Dios. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios, significa que todo lo que Dios ha conservado en su palabra, yo debo consumirlo. Déjame decirlo de este lado. Es un error yo usar la Biblia como si fuera una galletita de la suerte, de la fortuna. ¿Verdad que sí? Que usted abre la galletita de la fortuna, usted lo viste en la película, y de ahí te saca una frase, de ahí te saca un versículo. Entonces nosotros usamos la Biblia a veces así, rayamos el versículo que nos gusta y se nos olvida que el versículo de arriba también es inspirado y que el versículo de abajo también es inspirado. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí, tu atención hacia las Escrituras no puede ser sesgado, no puede ser limitado a lo que a ti te agrada. Tú no puedes ir como que si tú estás en un buffet a elegir qué comer y elegir qué no comer, porque toda la Escritura es inspirada. Y esa palabra ahí que se traduce como inspirada es muy importante, porque es la palabra griega theonusto. Theonusto es una palabra que Pablo se inventó. Yo estaba investigando y en ninguna parte de la literatura griega, ni en Homero, ni en la Ilíada, ni en la Odisea, ni Aristóteles, ni Platón, ni en las tragedias, en ninguna literatura griega aparece esa palabra. Quiere decir, para Pablo, esto es importante, que él desarrolló un concepto nuevo para explicar lo que él quería decir. Y la palabra se divide de teo, que es Dios, y nusto, que es soplo. Lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros leemos la Biblia, estamos leyendo un libro que fue soplado por Dios. Que fue soplado por Dios. Que así como en el principio, cuando Adán estaba inerte ahí en el piso como un muñeco de barro y Dios se acercó y sopló aliento de vida, así Él inspiró su palabra, soplando ese aliento vivo que transfiere vida. Entonces, cuando hablamos de inspiración, no estamos hablando de la inspiración del poeta, estamos hablando del soplo de Dios para los hombres. Y es interesante que en la Biblia, siempre que Dios sopla, suceden cosas. Si usted, como le decía, va al libro de Génesis, ve que cuando Dios sopla, alabado sea Dios, Adán recibe vida. Pero si usted vuela varios libros y va al libro de Ezequiel en el capítulo 37, usted ve una multitud de huesos secos. Y cuando los huesos secos, dice la Biblia, que el profeta le profetiza y ellos empiezan a tener tendones y músculos, empiezan a tener piel, pero estaba muerto todavía. Y el Señor le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le responde, solo tú lo sabes. Y la respuesta de Dios al profeta fue, sopla, profetiza al Espíritu. Profetiza al Espíritu. Espíritu de Dios, sopla sobre estos huesos secos. Y mira. Entonces, cuando hablamos de que la Biblia es inspirada, estamos hablando que la Biblia es soplo de Dios para los huesos secos. La inspiración de la Biblia es verbal y plenaria. ¿Qué significa eso? Que cada palabra
cuenta. Dios inspiró las palabras. Dios inspiró las letras, los conjuntos de letras, las oraciones. No fue que Él le dio una idea y el profeta escribió lo que quería. No fue lo que Dios le dio un concepto y el apóstol escribió lo que quería. No, cada palabra fue inspirada. Y no solamente es verbal, sino que es plenaria. Que toda la Biblia es igualmente inspirada. Entonces, estamos hablando de un libro especial. Cuando yo escudriño la Biblia, yo estoy escudriñando el soplo de Dios para mi vida. Por eso es que Cristo dice que la palabra que Él nos ha hablado son espíritu y son... Ah, usted lo ha leído ese versículo. La palabra que Él nos ha hablado son espíritu, son vida. Son vida. Es importante que el apóstol dice que es útil. Es decir, al usted acercarse al texto bíblico, se está acercando a un texto que es útil. Es un texto que es beneficioso. Es un texto que es bien recibido para que usted pueda tener lo que Dios quiere que usted tenga. Ahora, no es útil en todo. Es útil en aquello a lo que Dios lo ha mandado. La Biblia dice que la palabra de Dios no desciende, no regresa a Él, sino que hace aquello para lo que Dios la ha mandado. ¿Y para qué Dios ha mandado su palabra? Es útil para enseñar. Nosotros necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ser formados por la palabra de Dios. Necesitamos dedicar tiempo a la enseñanza, tiempo a la capacitación. No es concebible que a un cristiano se le pase 1 año, 2 años, 3 años y no entienda, no aprenda lo que la Biblia enseña en verdad. Usted tiene una responsabilidad de ser enseñado por la palabra. Usted tiene una responsabilidad de ser formados en la palabra. Es útil para enseñar, es útil para redarguir. Esta palabra redarguir es convencer, es confrontar. La Biblia es útil cuando usted tiene que confrontar a alguien. Si alguien está viviendo de espalda lo que Dios dice, no le diga lo que usted cree, no le diga lo que a usted le parece, no le opine acerca de lo que usted entiende. Llévelo a las escrituras y dígale, mira, según las escrituras tú no te estás manejando bien, porque ella es útil para eso. Es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Entonces, cuando yo como creyente, cuando usted como creyente necesita ser enseñado, necesita ser redarguido, necesita ser corregido o necesita ser instruido, tiene que venir a verme. Ahora, es una necesidad que tiene la iglesia actual el recibir la instrucción de la palabra de Dios. Nosotros como iglesia local tenemos el privilegio desde que estábamos en la 41, de que dedicamos tiempo, esfuerzo, dinero a formar en la palabra de Dios. No en cuentos, no en vana filosofía, no en hueca sutileza, sino en lo que Dios ha inspirado. Ningún otro libro Dios lo ha inspirado, solo la palabra de Dios. ¿Y qué sucede cuando yo soy enseñado por la palabra? Cuando soy redarguido por la palabra, cuando soy corregido por medio de la palabra, yo llego a ser perfecto. Y me dirá, pero varón, ¿cómo perfecto si no hay nadie perfecto en esta tierra? Esa palabra que se traduce ahí como perfecto es maduro. Yo llego a ser un creyente maduro, no un creyente que ando
en dos caminos, que anda fluctuando. Un creyente que pasa el tiempo y usted lo ve siempre conectado a la vida verdadera. Un creyente que pasa el tiempo y siempre está conectado con la verdad de Dios. A fin, el propósito de exponerse a la palabra de Dios es que usted pueda ser un creyente maduro. La inmadurez nos lleva a cometer errores y los errores se pagan caro. Antes de equivocarse poco. Se va a equivocar. Si se equivoca, no se murió nadie. Pida perdón y siga para adelante. Pero trate de equivocarse poco. Porque los errores se pagan caro. Es decir, si usted agarra, yo siempre bromeo con Joshua cuando él me dice que fue sin querer. Yo le digo, lo que pasa es que si yo voy manejando y sin querer atropello a una gente y la mato, por más que sea sin querer, ya está muerta. Entonces, cuando usted se equivoca, por más que usted pida perdón, ya usted se equivocó. Se perdona, Dios lo perdona, Dios restaura. Pero el proceso de lo que usted vivió, de lo que usted provocó para usted y le provocó a los otros, eso no se va, eso no lo quita nadie. Entonces, la Biblia lo que está buscando es que usted sea maduro, enteramente preparado para toda buena. Es decir, yo tengo que llegar a un nivel en el que yo sea útil, que yo esté preparado para toda buena obra por medio de la palabra. Interesante que el plan, el diseño de la Biblia es que usted sea una persona preparada. Usted tiene que llegar un momento en que digan, wow, fulano está preparado. Sutano está preparada. Usted tiene que dedicar tiempo a las escrituras. Usted tiene que ponerse como propósito leer la Biblia entera. Yo tengo una campaña con eso. Deje de leer versículos separados, así como loco. No. Usted cuando juega de escuela, cuando usted juega en la universidad, usted no leía versículos en párrafos. Usted agarraba un libro y lo leía entero. Sentado y decía, no, yo voy a leer la Ilíada de Homero. Yo voy a leer este libro y empezar en la primera página hasta la última. Nosotros empezamos en Apocalipsis y terminamos en Génesis. Eso siempre andamos como medio atravesado. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que leer la Biblia entera porque es toda la palabra de Dios que es útil. Ahora, el hecho de que la palabra de Dios sea útil no quita que haya otras herramientas que Dios utilice para edificarnos, pero la principal es la palabra de Dios. Yo quiero ya, para ir cerrando, para ir terminando, que nos vayamos temprano hoy, ver un contraste. Oiga qué interesante, me encanta este contraste. Usted quiere verle conmigo al libro de Segunda de Pedro, en su capítulo 1, verso 16 en adelante. Lo que usted lo va buscando, la Biblia, el hecho de que la Biblia sea inspirada, asegura que la Biblia es inerrante, que no tiene errores, no contiene errores. La Biblia no contiene errores. Repítalo conmigo, la Biblia no contiene errores. La Biblia es perfecta. La Biblia es la palabra de Dios. Eso implica, gloria a Dios, esto significa que cuando abrimos la Biblia, no estamos leyendo simples reflexiones de hombres, estamos leyendo a Dios. Decía un predicador que yo escuchaba, que si usted quiere oír a Dios, que lea la Biblia. Que si usted quiere oírlo de manera audible, lea la Biblia en voz alta. Él tiene mucho que Dios no le habla de manera audible. Usted se sienta y abre su Biblia y empieza a leerla en voz alta y Dios le está hablando ahí. Entonces, me encanta esta historia, esta parte de Segunda de Pedro, capítulo 1, porque Pedro está contrastando dos cosas. Yo voy a leerlo rápidamente y después le voy a presentar el contraste. Dice así: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor siguiendo fábulas
artificiosa. Mire, él está creyendo en cuentos. Mire, cuando una gente hace muchos cuentos y lo trata, la Biblia no se trata de cuentos, ni de fábulas, ni de cosas artificiosas. No. El hombre y la mujer de Dios no andan haciendo cuentos. Habla lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es clara. No hemos seguido fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es decir, ¿qué es lo que Pedro le está diciendo? El apóstol le recuerda la experiencia gloriosa de la transfiguración. Vio con sus propios ojos la majestad de Cristo y escuchó con sus oídos la voz del Padre que lo confirmó como Hijo amado. Esta vivencia fue real, poderosa y única. Es decir, Pedro le está diciendo: yo tuve una revelación personal de la gloria de Dios en Cristo. Pero miren qué interesante que Pedro no se quede en eso. Eso es maravilloso. Cuando usted tiene una experiencia con Dios, cuando usted tiene una revelación de Dios, cuando Dios le habla, eso es poderoso. Eso no se lo puede usted quitar a nadie. Eso lo tuvo usted. Eso es suyo. Dios se lo regaló a usted. Pero Pedro dice que él no se fundamenta en eso. Oiga cómo lo dice, verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Pero el 19 inmediatamente él dice: tenemos también la palabra profética. Mire que Pedro no quiere que la iglesia fundamente su fe en la experiencia que él tuvo. E inmediatamente mueve el ojo y dice: sí, eso es maravilloso. Sí, eso es poderoso. Sí, eso es glorioso. Pero tenemos la palabra profética más segura. A usted venga un profeta y el profeta dice: gloria a Dios. Que venga alguien y le dé una palabra profética. Aleluya. Pero usted tiene la palabra profética más segura. Que venga alguien de parte de Dios y te diga: mira, camina por aquí, recíbalo, créalo. Pero usted tiene la palabra profética más segura. Es decir, yo puedo tener todos los que estamos aquí, podemos levantar la mano y decir que hemos tenido experiencia con Dios maravillosa. Pero lo que a usted le va a edificar no es la experiencia que yo tuve, en la palabra profética más segura. Tenemos esa palabra a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mire, cuando usted está en un campo donde no hay luz, una velita hace la diferencia. Una velita chiquitica puede ser la tiniebla más densa. Y cuando usted tiene la oportunidad de ver por medio de una velita, eso representa una diferencia. Y Pedro dice: ustedes tienen que estar atentos a esto, porque esto es lo que le va a dar luz en medio de la oscuridad en la que vivimos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación nada. Pedro dice: tienen que estar atentos a las Escrituras, pero no es que tú vas a interpretar la Escritura como a ti te dé tu gana. No es que usted va a agarrar la Biblia y va a hacer un arroz con mango con ella. La Biblia tiene su metodología para acercarse a ella. Y usted tiene que respetarla. Es decir, yo no puedo inventar una doctrina de ahorita porque la Biblia dice de interpretación privada. Por eso el proceso de acercamiento a la Escritura tiene que darse en el contexto de una iglesia local. Es decir, usted no puede quedarse en su casa sentado y empezar a inventar doctrina. No, tiene que venir a una iglesia local para ver si lo que usted está
entendiendo en la Escritura, en conforme a lo que la iglesia ha enseñado por generaciones. Usted no tiene permiso para inventarse su propia doctrina. Usted no tiene permiso para inventarse su propia interpretación. Usted tiene que estar en una iglesia local. La iglesia local es fundamental. Evitar que usted caiga en herejía. Mire, wow, se me acabó el tiempo. La mayoría de gente que ha caído en herejía es porque se aparta de la iglesia local. De verdad, se lo estoy diciendo con el corazón en la mano. ¿Por qué? Porque cuando usted está en una iglesia local y usted empieza a enseñar cosas raras, la misma iglesia local te sirve de freno, de fulano, ¿y de dónde tú sacaste que no es una trinidad, que es una cuatro trinidad? ¿De dónde tú sacaste eso? Y ya tú te echas para atrás y tú tienes que replantear el disparate que está enseñando. Entonces, la iglesia, de verdad, nosotros no sabemos. Ahorita Rosalía decía que cuando uno no viene a la iglesia, es como estar 1000 días fuera de ella. Y es cierto, la iglesia local tiene un valor inconmensurable en el proceso de acercamiento al texto bíblico, porque no es interpretación. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana. Al profeta, si usted no tiene profecía, no dé profecía. Porque la profecía no viene por voluntad. No es que yo digo, yo tengo que profetizarle algo a él. ¿Qué le di? ¿Qué me inventó? Tú no tienes que inventarte nada. Tú no tienes que inventarte nada. Porque si la voluntad de Dios para Elvis no es que yo le dé una profecía, él lo que tiene que irse para su casa a leer su Biblia, donde tiene la palabra profética más segura. Sencillo. Entonces yo no debo forzar la profecía, porque nunca ninguna profecía fue traída por voluntad. No fue que Elías dijo, yo me voy a meter con Dios para que Dios me dé una profecía. No, la mayoría de las veces los profetas estaban tranquilos y dice la palabra, y vino palabra de Jehová sobre mí. Y vino la palabra de Dios sobre mí. La palabra de Dios es la que viene, no es usted que la va a meter. No, alguien tiene que oírme en esta noche. La palabra de Dios es la que viene a nosotros. Y cuando viene a nosotros, usted no se puede quedar callado, usted tiene que dar la palabra que Dios le ha dado. Pero tiene que saber que no viene como un resultado de la voluntad humana, sino que los hombres, los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados, como decíamos ahorita, soplados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? En los versículos 19 al 21, Pedro hace un contraste sorprendente. Aunque tuvo esa experiencia extraordinaria, señala que los creyentes tienen algo aún más seguro que la experiencia personal. La palabra profética de las Escrituras es la lámpara en la oscuridad que proviene directamente del Espíritu y no de ninguna iniciativa humana. La experiencia de la transfiguración fue gloriosa, personal y momentánea. La Escritura es objetiva, segura y accesible para todos. Los únicos que tuvieron la experiencia de la transfiguración fueron Pedro, Juan y Jacobo. Ellos tres subieron. Ahora la Escritura tenemos acceso a todo. Pedro no me puede venir a mi compuesto porque yo tengo el mismo acceso a la Escritura que tenía él. Y quizá mayor porque yo tengo los 66 libros. Él probablemente no tenía los libros del Nuevo Testamento. Él no tenía la explicación de Pablo así tan detallada como la tengo yo, como la tiene usted. Todavía las cosas estaban empezando a escribir. Apocalipsis no existía cuando Pedro escribió esto. Pedro ni siquiera sabía bien cómo era que terminaba la historia. Y yo sí. Alicia ahí para leerlo. Al final de cuentas, tenemos que entender que la Biblia, como palabra de Dios, es un regalo. Y un regalo caro. Caro porque viene de Dios. Y caro porque ha costado la vida de mucha gente.
Yo me he dedicado un poquito a leer de la historia de la Biblia, que han matado por la Biblia. Aquí usted tiene una Biblia, mire, eso no es un asunto que cayó del cielo. Es decir, para que en tiempo de los romanos, cuando perseguían a la iglesia, ellos iban y lo que iban era buscar los pergaminos para quemar. Y tenían uno que, desde que llegaban a donde ellos estaban y descubrieron donde ellos estaban, recoger los pergaminos y salir corriendo, porque no había pergaminos. No es como ahora que todo el mundo tiene una Biblia. Quizá una iglesia no tenía ni siquiera la Biblia entera, tenía 3, 4 cartas de Pablo, 5, 6 profetas mayores y menores. Tenían que esconder eso con celo santo. Miren, en la historia, en el siglo, en 1300 y pico por ahí, hubo un sacerdote inglés llamado John Wycliffe. John Wycliffe tradujo la Biblia. Y por traducir la Biblia, él se murió, pasaron como 50, 100 años. Cuando los católicos se dieron cuenta que él había traducido la Biblia, lo desenterraron, quemaron los huesos y lo esparcieron. Ustedes ven que se llama de que Reina y Valera, eso tuvieron que salir huyendo de España, porque lo iban a que usted tenga la Biblia Reina. Entonces tenemos un privilegio caro, tener la Biblia. Léala, dedique tiempo a leerla. Hay un chila, quite la casa de Alofoque, póngase a leerla. Se acabó ya. Gloria a Dios que se acabó. Pero fuera de broma, apague la Biblia, apague las redes sociales y prenda su Biblia, léala. La Biblia entretiene. Usted se pone a leer, por ejemplo, quería terminar. Usted se pone a leer, por ejemplo, la historia de Jonás, el libro de Esther. Usted se pone a leer el libro de Esther, ese libro es precioso. Es ver cómo Dios sacó a su pueblo. O usted pone a leer a Daniel y dice, wow, cómo Dios preservó a Daniel. Cómo Dios preservó a Moisés. Wow, cómo Dios le dio tanta ciencia a Pablo. Usted se pone a leer y usted se transporta a ese tiempo y dice, wow, ¿y cómo fue que Dios hizo eso tan maravilloso? ¿Cómo fue que la burra de Balaam habló? ¿Cómo habló una burra, hermano? ¡Qué santísimo! ¡Wow! Ni la gente del Marvel se pone a leer Apocalipsis. Sé que a veces cuando uno lee Apocalipsis, uno termina medio asustado porque realmente... No, oiga, si usted lee Apocalipsis no le va a decir a arrepentirse. Él lo lee y dice, wow, Dios mío, esto es terrible. Porque son cosas, pero de verdad, usted se lee Apocalipsis y dice, wow, ¿y cómo fue que a Juan le llegaron tantas cosas claras? Y usted puede disfrutar. La Biblia es un libro que se disfruta, que deleitoso. Cuando usted coge el gustico, fácilmente empieza a leer un capítulo y lee 5, 6, 7. Dice, wow. Y Dios te edifica, Dios te levanta con eso. Amén. Cerramos nuestros ojos y le damos a Dios gracias por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú la has inspirado y nos has bendecido con ella. Y esta hora te presentamos nuestra vida. Te pedimos perdón porque a veces no la leemos como deberíamos. No la valoramos como deberíamos. Pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser más fieles en tu palabra. En Jesús te lo pedimos. Amén.